Entonces el primer punto que me van a mandar es de estas tablas, ¿sí o no? Que salió el semestre pasado en virtual y el antepasado también. Eh, Estas tablas es más que todo geometría vectorial que otra cosa, la verdad. Igual vamos a ver cómo se hacía. Y no es que sea difícil, sino que es muy largo. Es muy largo. Porque toca aplicar puras propiedades de vectores y todo eso. Pero bueno, vamos a mirar. Ahí se ve correctamente todo, ¿cierto? Se ve como todo y se ve bien. Sí, todo bien. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, dice así. Considera las funciones vectoriales R1 de t igual a x de t, y de t y z de t, sí, o que es una función vectorial, las de toda la vida, ¿cierto? Ya conocemos que es una función vectorial. Claro que ayer no la repasamos, pero me imagino que pueden tener ese concepto claro. O a algunos no le queda claro que es una función vectorial y repasarlo antes. No, Trujillo, yo no sé, ¿me puede explicar, por favor? Gracias. Bueno, resulta que una función vectorial, definida como R, pues normalmente con una flechita, porque es que eso en principio es un vector, ¿cierto? Que depende de un parámetro, ¿cierto? Y que en sus componentes, vemos que tiene, acá tiene una expresión que depende de t, ¿cierto? Y que está en la componente en y, lo mismo para la de y lo último para la de z. Claro que también puede ser en dos dimensiones la función vectorial, ¿cierto? Cada una de esta función vectorial en su interior, o sea, cada una de estas son funciones reales, ¿cierto? Es una función real. Lo mismo que esta y lo mismo que esta, ¿cierto? Lo que pasa es que esto lo vamos a usar nosotros como componentes de un vector, que es la función vectorial como tal, ¿cierto? A medida que uno le da valores de t a esta función vectorial, ¿cierto? Digamos que sea r en uno, por ejemplo, esto nos va a arrojar un valor. Acordémonos que las funciones reales siempre dan un valor como los resultados, ¿cierto? Si yo doy, si por ejemplo, esta función de acá, digamos que sea x1 de t, es igual a t cuadrado, si le doy el valor de 1, me va a arrojar un 1, ¿sí o no? Digamos que acá sea un 1, para la de y sea un 2 y para la de z sea un 0, ¿cierto? Y vean que esto sería una forma de vector, ¿cierto? Y que nos da un punto, en este caso en el espacio, ¿sí? En este caso nos da un punto en el espacio. Si tuviera dos componentes, solo sería un punto en el plano y de una componente, pues digamos que no, como que tenga mucha validez geométrica. ¿Listo? Sería como la definición de función vectorial. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo claro. Listo. Bueno. Vamos a ver este ejercicio lo más rápido que se pueda, claramente con que ustedes traten de entender. Esto es mucha geometría vectorial, más que todo, mucha geometría vectorial y conceptos que pues, deberíamos de tener claros para este curso, más que todo. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta de esto nos dice, la recta tangente a la curva que representa R1T en T igual menos, perdón, perdón, bueno, es paralela a la recta tangente a la curva que representa R2T ¿en qué parámetro? Nosotros como miramos eso, acordémonos que la recta tangente, ¿cierto? Sería la derivada de la función vectorial, ¿sí o no? O sea que todas estas componentes, recordemos que cuando uno deriva una función vectorial, deriva cada componente una por una, ¿cierto? Y nos arroja a nosotros la, la derivada de esa función vectorial, que sería lo mismo que la recta tangente, ¿sí o no? Funciona, digamos que de manera similar a una función real valuada, que al uno sacar la derivada nos entrega la pendiente. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando una recta es paralela a otra? No sé si recuerdan el concepto. Digamos, Dependencia lineal, combinación lineal. exactamente. Es decir, que si yo tengo por decir una recta, no sé, pongamos acá un valor 1, 3, 5, ¿cierto? Digamos que esto sea una recta, representa una recta más bien un punto.
Entonces, para que esto tenga, pues para que sean paralelas, las componentes de esto deben estar multiplicadas o ser múltiplos más bien de esa misma recta, esos mismos puntos. O sea, va a haber multiplicado por A el 1, ¿cierto? A por 1, A por 3 y A por 5, ¿cierto? Que sean múltiplos de esa misma recta o de ese punto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en la tabla que tenemos nosotros en las componentes. Bueno, vamos con la primera menos 2. Esto de acá, esta primera parte no nos interesa porque eso está sin derivar, ¿cierto? Es el vector como tal, lo que vale ese vector, lo que vale esa función vectorial en ese parámetro, listo. Pero acá están las derivadas, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Entonces acá es donde vamos a mirar. Tenemos el parámetro menos 2 y tenemos 4, 7 y menos 2. Bueno, ya tenemos esto, miramos en la otra tabla a ver si de pronto hay un parámetro de la otra función vectorial que cumpla con que sean múltiplos. Entonces empezamos. Cuando t vale menos 2 en R2, t menos 1, 4, ¿eso es múltiplo de este de acá? No, ¿cierto? Cuando vale 4 menos 1, 4, 3, tampoco. 5, 1 menos 2, 1, menos. Hay que tener presente pues estos tres valores, ¿cierto? Que sean múltiplos de los tres valores. Cuando vale 6 menos 1, 1, 4, menos 1, 1, 4 tampoco. 7, 4, menos 4, 7, menos 6. Casi, pero no. Y la 10 menos 4 menos 7 y 2. Ah, ¿será que eso sí es múltiplo? Sí, no. Menos 4 Sí, menos 4, por 7 menos menos uno. 7 y menos 2 por 2. Exactamente. Sería estaré multiplicado por menos 1. Listo. Ya tendríamos como la primera respuesta. ¿Verdad? Que esta, la primera nomás era como de observación. Era observación. Y bueno, acá ya la habían puesto bien, menos 2 y 10. Listo. Las dos rectas son, son paralelas. Listo. Ahora, nos dice que si R de t es igual a R1 de t cruz menos 4 R2 de t, entonces la magnitud de R' en 11 es igual a... ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué dicen? ¿Cómo es el producto vectorial? O el producto cruz. Así que como dijo Taka, ¿Cómo? pues habría que realizarlo, ¿no? Hijo Taka. Sí, eso es un determinante, sí. Entonces vamos a hacer, Listo. vamos a empezar. Entonces acá vemos que sería el punto 2 y empezamos. RT, que es como nos definieron ahí, ¿cierto? Va a ser igual al determinante y J y K, ¿cierto? Entonces sería R1 de T por menos 4 R2 de T. Entonces R1 de T, pues no sabemos las componentes, nos las dieron acá arriba, ¿sí o no? Serían X1, Y1 y Z1. Entonces eso es lo que vamos a poner acá. X1, Y1 y Z1. ¿Listo? Y para la otra haría lo mismo, pero miren que acá está multiplicado por un menos 4. ¿Y cómo se multiplica por un escalar a un vector? Cada componente. Exactamente. Entonces sería acá menos 4x2 de t menos 4y2 de t y menos 4z2 de t. Listo. Ahora tenemos que resolver ese determinante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí se acuerdan cómo es un determinante? Tapan la I y Tapamos los... la I, cruz de JK y Exacto. así de Entonces, cada digamos, una. tapamos todo esto de acá, ¿cierto? Con esta de acá arriba. Y nos quedaría lo de la mitad y multiplicaríamos donde se cruza, ¿cierto? Esto por un determinante de una matriz 2 por 2 que acordémonos que sería esta, la diagonal, la multiplicación de las diagonales, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, ¿sí o no? Entonces, esto acá sería I que va multiplicado por el determinante de Y1t, ¿cierto? Z1t
menos 4y2t y menos 4z2 de t. Listo. Acá tendríamos un componente. Y seguiríamos ya con una segunda fila. Que ahora pues para hacer eso sería lo mismo, tapamos la primera y en este caso ya taparíamos en la segunda, ¿sí o no? Acuerden que como esto es una matriz de cofactores, recordemos que esto empieza menos, no, perdón, más, menos, más, ¿cierto? Menos, más, menos, van así como intercalados, más, menos, más. Y esos signos hay que tenerlos presentes, ¿sí? Por lo tanto, entonces acá iría menos j, ¿cierto? En este caso serían las otras componentes que no quedan tapaditas, ¿sí o no? A ver. Entonces serían en x1 de t, ¿cierto? z1 de t, menos 4, x2 de t, y menos 4, z2 de t. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos. Y por último la Sí. componente en k, que sería lo mismo. Tapamos esta de acá, tapamos esta de acá, y nos queda más, ya estás más k por el determinante de x1 de t o y1 de t, ¿cierto? Y1 de t, x2, perdón, menos 4x2 de t, menos 4x2 de t, y menos 4y2 de t. Listo. Hagamos esos determinantes. A ver, ¿cómo nos queda la primera? Y1 menos 4z2 menos. O sea, menos 4y1 de t por z2 de t, ¿sí o no? Así en diagonal la multiplico. Y con el mismo signo. Yo tengo Menos, una pregunta. señor. ¿Cierto que si nos hubiesen dado una función vectorial, no en el espacio, sino en el plano, la componente en z la pondríamos como 0, 0, en la columna de la K? Ajá. Sí, bueno, claro que sí, eso es como un truquito para poder aplicar el determinante en dos dimensiones, sí. Así se haría, Gracias. sí, correcto. Bueno, menos, y vamos a multiplicar acá por la diagonal secundaria, ¿cierto? Entonces, menos 4y2 de t por z1 de t. Listo. Ya tenemos como la primera componente de ese vector. Yo me lo corro esto para que no acá. La segunda. Vea que ya hay un menos que multiplica todo el determinante. No hay que olvidarnos de ese menos, entonces nos queda acá menos. Y por lo del paréntesis, menos 4 z2 de t por x1 de t, ¿cierto? Menos, nuevamente, menos 4 x2 de t z1 de t. ¿Listo? Y la última componente sería menos 4 y2 x1 de t, ¿cierto? Menos, menos 4x2 de t, menos 4x2 de t, por y1 de t, ¿cierto? Listo, empecemos a simplificar para que nos quede algo más organizadito. Entonces, acá nos queda menos 4y1 de t, z2 de t, queda igual, menos 4y1 de t, z2 de t. Acá, menos por menos más, entonces quedaría más 4y2 de t por z1 de t, ¿cierto? Esa es la primera componente, esa es la primera componente, ya que yo separo las componentes por coma, ¿cierto? Entonces, menos que multiplica toda esta expresión,
Entonces acá nos va a quedar 4z2 de t, x1 de t, ¿cierto? Menos por menos más, y por el menos de afuera nos vuelve a quedar menos. Entonces menos 4, x2 de t, z1 de t. Y la última, menos 4, y2 de t, x1 de t, más 4x2 de t, y1 de t. Listo, ahí está. Ese sería el vector R de t, que así fue como nos lo definieron, ¿cierto? Que sería el producto cruz entre estos dos vectores. Listo. ¿Está claro hasta acá? Como lo que hicimos. Sí. Listo. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Vea que acá nos dice que entonces determinemos la magnitud de ese vector derivado en 11. Listo. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo es la pregunta? Tenemos que derivar el vector. ¿Cómo derivamos esto? Pues tenemos que encontrar esto en principio. Esto lo tenemos que encontrar. Lo tenemos que es el vector derivado. ¿Y cómo haríamos nosotros esto? Es usando Digamos la tabla. respecto a t, ¿no? Ajá. Respecto a t. ¿Y qué pasa? Que es una función vectorial, entonces derivamos componente a componente, ¿cierto? Exacto. Entonces vamos a hacer eso. Esto va a quedar una cosa inmensa, pero bueno. Entonces RT nos va a quedar. ¿Qué tenemos acá? Y1T, Z2T. ¿Qué es esto? La derivada de un producto. Exactamente, esa es la derivada de un producto. ¿Cómo sería un producto? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por el primero sin derivar por el segundo derivado. Exactamente, entonces empecemos así. Bueno, derivada del primero, menos 4 y1 prima de t, ¿cierto? Por el segundo que está sin derivar, z2 de t, normal. Y más, en este caso igual va a quedar con menos, por el menos del menos 4, ¿cierto? Menos 4 y1 de t, el primero sin derivar, por el segundo derivado, ¿cierto? Por el segundo derivado. Listo. Ya tenemos esta derivada. Sigamos con esta acá. Nos va a quedar la misma forma. Nos va a quedar de la misma manera. Entonces, el primero derivado sería 4 y2 prima de t por z1 de t, ¿sí? Más 4 y2 de t, 4 y2 de t por z2 prima de t, ¿cierto? Listo, ya esto se supone que sería la primera componente. La primera componente es el vector derivado. ¿Sí o no? Ah, bueno, espera que acá no es z2, sino z1. Listo. Voy a ir a separarlo por filas porque para que quede un poquito más organizado y veamos como más clara la derivada. La segunda componente entonces sería el primer derivado, 4c2z2' de t por x1 de t, ¿cierto? Más 4z2 de t por el segundo derivado, o sea, x1' de t. ¿Sí o no? X1' de t. Ahí tenemos ya este derivado, nos tocaría el otro, menos 4 x2' de t por z1 de t. Menos 4x2 de t por z1' de t. Listo. Ya teníamos esta ya la segunda componente. Listo. Y la tercera componente, ya estamos acá, entonces menos 4y' de t, x1 de t. Listo, menos 4y2 de t
x1' de t. Bien. Y la otra sería más 4x2' de t por y1 de t más 4x2 de t y1' de t. Listo. Y ahí tenemos el vector derivado. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos dice que R en 11, R' en 11. Y resulta que todas estas componentes, nosotros gracias a la tabla las conocemos, cuánto valen en 11, ya que nos la dan derivada y sin derivar. Entonces no sería sino reemplazar. Entonces R' en 11, ¿cuánto va a valer? Bueno, empecemos. Este menos 4 pues queda acá normal y vamos a ver por qué va multiplicado. Y1' en 11, Y1' en 11. Y1' en 11, que es la última fila, 3. Entonces colocamos acá 3, ¿cierto? Esto es multiplicado por Z2 en 11, Z2 en 11, Z2 en 11, que sería 3 también. ¿Listo? Z2 en 11. Otra vez 3. Listo. ¿Sí está comprendido lo que estamos haciendo acá? ¿O alguien tiene No tiene una pregunta en cuanto a los signos cuando está derivando. ¿Cómo? Pero no entiendo cómo puso los signos en cuanto está derivando, porque vi que unas veces puso más, otras veces puso menos. Ah, bueno, pues mira, ¿cómo es la regla de un producto cuando uno deriva un producto? Sería la derivada del primero, digamos que sea g, por el segundo, ¿cierto? Más Sí. el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí o no? Acá digamos que en este caso, en el primer vector, ¿por qué puse menos? Porque es que este menos 4 es constante y la derivada de una constante cuando va multiplicando una función queda igual. Entonces, si yo derivo esto, me quedaría más, ¿cierto? Abro paréntesis, menos 4y1 de t, z2' de t, ¿cierto? Y ese menos multiplica el más y quedaría menos. Por eso es que lo pongo así con menos. Ah, listo, listo. Sí, eso ya resuelve mucha duda. Listo. Bueno, pero si está claro como lo que toca hacer acá. Sí, ya tocaría reemplazar y ya haré la magnitud de los. Ok. Voy a hacer hasta acá, hasta R11 y ustedes ya le sacan la magnitud para no detenernos mucho acá en este ejercicio. Esto es ya más como geometría vectorial que otra cosa. Bueno, más 4R33, entonces más, ¿dónde iba? Ah, aquí. Ya, entonces menos 4. Y1 en T, Y1 en T, Y1 en T, 0. Ah, bueno, entonces la componente nos va a dar 0, ¿cierto? Esa componente nos da 0. Y la otra pues sería Z2' en T, pero bueno, pues no creo que nos vaya a interesar tampoco porque ya nos da 0. Era Z2'. Sí, cierto, Z2' en T, sí. Z2' en 11, que sería 3. Bueno, ya tenemos esta de acá, que es más 4y de Y2', 4y2', Y2', 4 en 11. Sería menos 4. Ah, no, acá 4 por 4. Y la otra componente es Z1 en T. Z1 en T, que es 2. 2. 2. Listo. Ya tendríamos la primera componente, no, no hace falta algo. Ah, sí, nos falta este lado. Entonces, 4y2 por T, 4y2 por T, Y2 en T vale 1. Listo. Entonces sería acá 4 más 4 por 1, ¿cierto? Por Z1' en T, que Z1' en T es 1 también. Es 1. Listo, esa sería la primera componente. Yo creo que voy a parar acá para no hacer muy extenso esta parte. Listo. Y vamos a hacer la última parte. La última partecita.
Pero si está como entendido lo que tiene que hacer acá. Ya tenemos todo lo como pues los valores que están en la tabla. Sería nomás operarlos y a esto que nos queda un nuevo vector, sacarle la magnitud. Ya tendríamos como la respuesta a ese ejercicio. Listo. Voy a dar el último numeral para que continuemos ya con más ejercicios más afines pues a lo que de verdad es cálculo vectorial. Bueno, entonces 3 nos pide, dice, si Q es igual a R1 de T por R2 de T, bueno, punto, y R3 de T es igual a X3 de T, Y3 de T y Z3 de T, es una función vectorial que satisface la integral desde 0 hasta A por la magnitud de R'3 de T y Q' de A al cuadrado. Listo. Entonces dice acá, la longitud de curva que representa R3 de T para 0, para T entre 0 y 11 es... Bueno, vamos a mirar. Entonces primero tenemos que definir a Q de T, ¿sí o no? Que Q de T es R1 de T punto R2 de T, ¿cierto? Y nos dice que R3 de T es otra función vectorial con componentes diferentes, entonces sería X3 de T, Y3 de T y Z3 de T. Listo. Bien. Nos piden calcular esa integral. Bueno, a ver. Nos dice que esto haría de 0 hasta A. Ah, bueno, pero en este caso que nos dieron de 0 hasta 11, pongámoslo entonces de 0 hasta 11. Una vez, de 0 hasta 11, de la magnitud de R' de 3T, ¿cierto? El diferencial de T, y que esto es equivalente a Q' evaluado en A, o sea, en este caso en 11, elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Con qué, con qué vamos a trabajar acá? En base a estas definiciones. Con QT no. Sí, lo resolvemos y listo, ¿no? Ajá, QT son los vectores que nosotros conocemos. Entonces tenemos que volver a aplicar esa operación, ya que esto era un problema mucho más de geometría vectorial aplicando las propiedades de producto punto y cruz que otra cosa. Bueno, entonces esto nos queda así. ¿Cómo multiplicamos nosotros en cruz? Perdón, en punto. Entonces tenemos el vector x1 de t, y1 de t, z1 de t, ¿cierto? Y esto va a estar punto x2 de t, y2 de t y z2 de t, ¿cierto? Bien, entonces ¿cómo se hace el producto punto? Cada componente y se suman. Entonces tenemos este, se va a multiplicar por este de acá, y se van a sumar con este por este, y la suma de este por este. ¿Listo? Entonces, Q de t es igual a x1 por x2, x1 de t por x2 de t, ¿cierto? Más y1 de t por y2 de t y más z1 de t por z2 de t. ¿Listo? Ya tenemos ese nuevo vector. ¿Qué nos haría falta ahora? Vea lo que nos dice la definición. Q' en 11, o sea que nos tocaría derivar ese vector, ¿sí o no? Q' de t va a ser igual a lo mismo de ahorita, bajarlo rápido, listo, 1 x' de t, x2 de t, más x1 de t, por x2' de t, más y1' de t, por y2 de t, más y1 de t, por y2' de t, y más z1' de t, z2 de t,
más Z1 de T, Z2' de T. Listo. Ya tendríamos esa expresión. Ah, bueno, cabe aclarar de que esta función Q de T es una función real, ¿sí? Estamos de acuerdo que esto es una función real. Ya no es cada componente y no una sola. Devuelve un solo valor, ¿sí? Es como por propiedades. Listo, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, y ya teniendo este vector derivado, entonces Q' en 11, sería normal reemplazar valores otra vez, y ya. ¿Sí? Hagamos rapidito, x1 de t, x1' de t en 11, x1 de t en 11 nos queda menos 1. Entonces, menos 1 acá, menos 1, ¿cierto? Menos 1. Estoy multiplicado por x2 en 11, x2 de t en 11, sería 4, 4, más x1 de t en 11, x1 de t en 11 sería 0. Entonces, ni para qué pongo esa componente, ¿cierto? Bajamos a la que sigue, y1' de t, y1' de t. En 11 queda 3. Entonces acá 3. Y y2 de t, evaluada en 11, 1. 1. Más y1 en t, y1 en 11, 0 también, no la voy a colocar. Más z1' en t, z1' en t sería 1. Y z2 en t, z2 en t, 3. Z2 en t, 3. Y por último, Z1 en T, Z1 en T, 2, más 2, y Z2' en T, Z2' en T en 11 es 3. Listo. No haría no operar, entonces 4 por menos 1, entonces menos 4, más 3, más 3, más 6, ¿sí o no? Y esto nos queda 6 más 3, 9, más 3, 12, y menos 4, 8, ¿cierto? 8. Pues ya tendríamos eso. Ah, bueno, nos pide que lo leemos al cuadrado. Entonces ese valor sería 64. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esta parte? Estamos bien. Bien. Vamos a ver qué más tengo yo por acá. Ya que todos estos son de parciales, de falso y verdadero. Ah, a ver, o miramos primero el taller. ¿Continuamos con esto o podemos con el taller? El taller de preferencia, por favor. ¿Del para el taller? Ah, bueno. Si algo ahorita vuelvo a este documento que me habían mandado, pero vamos pues del taller. Por ahí vi que me mandaron otro punto. También lo podemos hacer. Ahí vamos viendo. A ver. ¿Dónde habíamos quedado ayer? No me acuerdo. Ah, ya. En el punto 3 creo, el de las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Sí, en ese se hizo el D y el C, creo. Entonces vamos para el cuarto punto. La sería Juancito. Que sería intersección de dos funciones paramétricas. Tengo una pregunta, ¿cómo termina este ejercicio el que estábamos haciendo? Este, Sí. pues aquí en 64. Y este de acá simplemente sería reemplazar los valores en el vector R', ¿cierto? R' de t, o sea, en este de acá largote, y sacarle la magnitud, que acuerden que la magnitud de un vector, en este caso pues R11,
¿cierto? La magnitud de un vector es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿cierto? Y listo. El valor que le di ahí es el valor que debía ir en esta tabla, que debía ir acá. ¿Listo? Y el tercero ya se terminó. Pensaba que había que hacer algo con esa integral. No, el tercero ya determinó. Es que la integral debería hacerse si no nos dieran esto. Ok. Pero como nos dan eso y nosotros conocemos todos esos valores, pues ahí está. Listo. En un momentico yo reviso una cosa acá. ¿Cómo nosotros deberíamos encontrar la intersección entre dos curvas? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Para encontrar la intersección. Igualando la Ajá. Sería igualando. Entonces, tenemos que ese 1 en X de T es igual a T más 3. Y C2, bueno, pongamos X2 más bien. Pongamos así X1 y X2. Y X2. En T es igual a 1 más S. Listo. Ah, bueno, esto depende de S, pues. Acá yo puedo tranquilamente cambiar esa S por una T o viceversa, ¿sí? La verdad pues no es como que influya mucho, la verdad. Y de pronto me puede simplificar las cosas porque puedo operar entre esos mismos parámetros, ¿cierto? Entonces acá sería T y voy a ponerlo acá con T. Listo. Tenemos que igualar esos dos vectores, esos dos puntos, porque recuerden que esta cosa de acá, cuando lo reemplazamos en T, nos da un punto, ¿sí o no? Lo mismo este de acá. Igualamos las dos componentes. T más 3 es igual a 1 más T, ¿sí? Entonces, despejando, que sería bajar todo al otro lado, o viceversa, nos quedaría, a ver, acá se cancela el parámetro, y nos quedaría menos 2. O sea que será igual a menos 2. Será igual a menos 2. Y esto no puede ser. ¿Cierto? Esto no puede ser. O sea que en teoría no tendría intersección estas dos curvas. En principio. Vamos a mirar la otra componente. Y1 de t igual a t cuadrado. Y y2 de t es igual a 2 menos s. O de pronto por cambiar el parámetro, no sé. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Porque, a ver, de acá tenemos t cuadrado igual a 2 menos s. Si esto lo pasamos al otro lado, nos quedaría t cuadrado más s menos 2. ¿Sí o no? Y esto igual a 0, que sería una cuadrática. Pero está s, y si cambiamos esa s por una t, cambiamos esa s por una t, ¿cómo resolvemos eso? Con la cuadrática, ¿cierto? Santiago, y si eliminamos el parámetro de cada curva para que quede en en las cartesianas y luego las igualamos. Buena idea también, buena idea. Podemos hacer eso más bien, porque a ver, acá, pues sí, yo creo que es como lo mejor. Buena observación. Ya me había ocurrido así. Vamos a entender así más bien. Y1 de t igual t cuadrado y y2 de s y2 de s es igual a 2 menos s.
Bueno, sí, como dijo el compañero, sería red despejar, o sea que en este caso t aquí me va a quedar como 3 más x, perdón, x menos 3, x menos 3, ¿cierto? Si esto reemplazamos en y, nos va a quedar como que y de x ya en este caso, y1 de x va a ser igual a x menos 3 al cuadrado. Listo. Y lo mismo vamos a ver acá. Entonces, en este caso nos quedaría que s es igual a x menos 1, ¿sí o no? Eso es igual a x menos 1. Y si lo reemplazamos acá, nos va a quedar que y de ¿No x. sería x más 3 por el primero, ¿Cómo? en el t? ¿No sería x más 3 X más 3. en el primer t? ¿Por qué? No, si estropamos a este lado va a restar. Ah, ya lo entendí. Ya, ya, ya. Listo. Y la última, pues lo mismo. Entonces, y1 de x y esto igual a s, entonces 2 menos x más 1, ¿cierto? Pues multipliqué por menos de una vez. O sea que y1 de x es igual a 2, perdón, a 3 menos x, ¿sí o no? Listo, ¿estamos de acuerdo con eso? Listo, ya antes sería lo mismo que había, sí, igualar. Ya tenemos las dos ecuaciones cartesianas, esta si quiere la podemos expandir y la igualamos. Entonces tenemos que este y de x, y1 de x va a ser igual, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea 6x, más 9, ¿cierto? Y esta pues nos va a quedar igual. Igualamos ambas, entonces x2 menos 6x más 9 es igual a 3 menos x, ¿sí? Y lo pasamos al otro lado a restar. Bueno, o operar más bien, x cuadrado, esta x pasa positiva, entonces sería menos 5x, y este 3 pasa negativo, entonces sería menos, perdón, más 6, ¿cierto? Y esto igual a 0. ¿Sí o no? Sí, ya nada más que a factorizar y sale. Ujú. Ahí factorizamos y listo. Entonces acordemos que para factorizar esto, abrimos dos paréntesis, una x en cada uno, menos acá y Menos 2, menos 3 ponemos y menos, ya. ajá, menos 2 y menos 3. ¿Listo? Entonces tenemos x menos 3, x igual a 3 y x igual a 2. En los dos puntos se cruzan esas funciones. Pero nos están pidiendo encuentre todos los puntos de intersección de las dos curvas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea que nos faltaría reemplazar para saber en qué parámetros y ahí sacamos los puntos. En qué puntos se cruzan ambas rectas. Entonces volvemos a las funciones, perdón, a las ecuaciones paramétricas de cada función. Entonces, para la primera, tenemos que x acá, vamos a poner acá, entonces 3 igual a t más 3, ¿cierto? O sea que t es igual a 0, ¿sí o no? En ese caso. Para esta de acá, tenemos que 3 es igual a 1 más s, o sea que s es igual a 3 menos 1, que sería 2. Listo. Y para este de acá, entonces 2 igual a t más 3, y esto nos queda que t es igual a menos 1, ¿cierto? Y 2 igual a 1 más s, y esto es igual a 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. O sea que cuando nosotros reemplacemos estos valores nos deben dar los mismos puntos en ambas ecuaciones. Si reemplazamos el 2 acá, nos tiene que dar el mismo punto que si nosotros reemplazáramos el 0 en la primera. Vamos a comprobarlo. Entonces, a ver. Si t vale 0 y s igual a 2, ¿qué vamos a tener? Entonces, en x, voy a ponerlo así como en notación de punto. En la primera vamos a tener 0 más 3, 3.
y 0 al cuadrado, 0. ¿Cierto? Bien. Y para esta tenemos, entonces esto sería en t, ¿cierto? En C1, esto es en C1. Y ahora en C2, ¿cierto? Vamos a tener, en X es 1 más S, y S vale 2, o sea que acá sería 3, y la Y sería 2 menos S, y S vale 0. ¿Listo? Nos dio el mismo punto, entonces estamos bien. Y para la última, pues para esta acá debe darnos lo mismo también. Ahí los dejo de tarea para que comprueben. Listo, ¿entendido cómo abordar este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Listo, vamos a ver qué más hay por acá. Ya les dije que las de las curvas notables, hipocicloide, cicloide, involuta, todo eso, no lo voy a hacer. Listo. En YouTube hay videos mucho mejor explicados de lo que podría explicarlo yo. Y es mucha geometría y pues acá también nos quedaríamos haciendo ese ejercicio, la verdad. A ver, no sé. O que a alguien pues le han trabajado al taller. A ver si de pronto tiene alguna duda puntual. Como algún punto, no sé. Un segundo. ¿Cómo? O continuamos en el orden que íbamos. Pues ya caería para el punto 9. Perdón, para Yo el tengo una duda puntual acerca del taller, sobre el punto 17. 17. A ver, miremos. 17. Dice, muestre que las ecuaciones paramétricas de x a seno de t coseno de t y y de seno cuadrado de t y z c coseno de t están contenidas en el elipsoide x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Vea pues. Vea pues. Mm, Podríamos mirarlo. Lo miramos. Vamos a ver. Listo. Entonces nos dice que mostremos que la curva con ecuaciones paramétricas está contenida en el elipsoide. Bien. Entonces tenemos que x es igual a coseno, bueno, seno a seno de t, coseno de t, y es igual a b seno cuadrado de t, y z es igual a c coseno de t. ¿Qué podríamos dar acá? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea de alguno? No sé. Una nice. Ya pues. Trujillo, ¿uno cómo Señor. sabe que algo está contenido en una función? Porque es múltiplo, ¿o qué? No, pues acá la verdad, pues tocaría hacerlo como nos dice acá, pues empezar a tantear. O sea, no hay como uno saberlo con exactitud, a menos de que uno ya se sepa la ecuación. Por ejemplo, nosotros sabemos que con una circunferencia, que y cuadrado más y cuadrado, r cuadrado. Esto, las ecuaciones cartesianas deben ser así, ¿cierto? R, ¿cierto? La raíz de r por un coseno.
de t. Y la raíz del r por un seno de t, ¿cierto? Nosotros con esto estamos 100% seguros de que esta curva equivale a lo mismo que esto, ¿sí o no? Sí, sabes. ¿Y qué pasa? Que este elipsoide, bueno, acá no tienen que coincidir exactamente las ecuaciones, o sea, acá lo que nos están pidiendo es que esa curva esté contenida. Tiene que decir, eso tiene que decir que si nosotros tenemos un elipsoide con puntos por fuera, la curva que está acá, bueno, está por acá en trico, ¿sí o no? Entonces tendríamos que mirar qué valores tomaría eso, o, o así, o que cumpla, debería cumplir esa ecuación, ¿cierto? Debería cumplirla. Digamos que después como Entonces parametricemos el elipsoide más fácil. pues no sé, como quieran. Pues yo había pensado en despejar X de, bueno, hacer esto. De cada una de estas despejar como esto. Equidad es igual a seno de t por coseno de t. ¿Sí? Acá lo mismo. Entonces y sobre b es igual a seno cuadrado de t. Y z sobre c es igual a coseno de t. Yo había pensado en esto. Ah, bueno, no, así es más sencillo. Claro, eleva igual ahí debe dar. Me imagino que lo que vas a hacer es elevar eso al cuadrado, igualarlo, y te debe dar 1 igual a 1 o algún número igual a otro número, y si no da, pues no está contenida, o no sé qué vas a hacer. Pues supone que dice mostrar, o sea que sí está contenida. Entonces a ver Pues si por eso, o sea, x sobre a al no, cuadrado, siga, ya no le importa, vale, y sobre b al cuadrado más z sobre c al cuadrado. Y esto igual a 1. Vamos a mirar, reemplacemos. Entonces, x da seno de t por coseno de t, todo esto al cuadrado, más seno cuadrado de t al cuadrado y más coseno de t al cuadrado. Todo esto debe ser igual a 1. Ujú. Eso es una identidad, no, seno por coseno, ¿o no? Seno por coseno creo que es una identidad. No, es de un ángulo doble, si no estoy mal, creo yo. Ah, bueno, no sé. Hace falta un 2 para que sea la identidad. Está interesante esto. A ver qué podríamos hacer acá. Santiago, y acá el factor común seno al cuadrado de t. Las tres. Ves que esta no tiene cuadrado. Pues esta no tiene seno. Las dos primeras no lo puedes sacar. Ah, sí, en las dos primeras sí se puede. Ah, entonces mandamos acá seno de t. Seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t. Más muy bien. Pero yo creo que ya ahí sale, seno a la 4 de t, ¿sí o no? Más coseno al cuadrado de t. Coseno al cuadrado de t. Igual a 1. Entonces, si acá sacaríamos factor común seno cuadrado de t. Entonces, acá va a quedar coseno cuadrado de t solito. Más seno cuadrado de t. Y este pues nos queda igual coseno de t. Igual a 1. Ve, ahí salió. Eso es todo. Epa. Ya esto es 1. Entonces el 1 multiplica ese seno de acá. Entonces nos queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y efectivamente esta identidad se cumple. Ya. Eso es todo. Oye, una preguntita. ¿Arriba qué fue lo que hizo? Lo de... O sea, Ah, reemplazó... aquí. ¿Cómo fue que reemplazamos? Sí, sí, sí. Bueno, simplemente como yo sabía que x sobre a, ¿cierto? Xa pues lo daban acá, el x hay acá, y acá tenemos x igual a seno de tal, ¿cierto? Entonces lo único que hice fue pasar a dividir esta A
Ah, claro, iguala. Iguala, es lo mismo, pero al cuadrado, sí. Ujú. Y ya, Listo. listo. Bueno, entonces ahí está comprobado que sí, esta curva está contenida en el elipsoide. Bien, chévere, chévere. A ver, de pronto de aplicaciones ustedes han mirado eso. A ver, espérenme otra cosa acá. Pronto. A ver, me mandaron acá por interno un punto. Que también es de intersección, pero con curvas polares. ¿Qué dicen? ¿Hacemos esto? ¿O qué pereza? Sí, Sí. Bueno, vamos a ver, pues. Hay dos curvas A y B. Y la curva A es R igual seno de teta. Y la curva 2 es, entonces, C1 es R igual seno de 2 teta. Bien. Uf, bueno, a ver, entonces, lo primero, bueno, ya sabemos que para que esas curvas se intersequen, debe ser que en alguna parte del parámetro, en algún parámetro, ¿cierto? Eh, estén en el mismo punto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Lo primero que yo pensaría acá sería hacerlo como lo pensaba hacer ahorita, que era igualando las dos curvas. Tenemos R y R, entonces sería acá seno de teta igual a seno de 2 teta. Y acá podemos aplicar una identidad, ¿sí o no? Seno de 2 teta es igual a qué? Es la que pensaba aplicar allá arriba, pero no se podía. ¿Sí se acuerdan? La identidad del ángulo doble del seno. ¿Coseno por seno? Casi. No, no me acuerdo. Eso. 2 seno por coseno, exactamente. 2 seno de teta por coseno de teta. Ujú. ¿Listo? ¿Y acá qué podemos hacer? Bueno, este seno lo podemos simplificar con este de acá. Nos quedaría que esto es 1 y este lado nos queda 2 coseno de teta, ¿cierto? Y pasaríamos el 1, perdón, el 2 a dividir y esto nos queda coseno de teta. Por lo tanto, de acá, el teta va a ser igual a coseno inverso de un medio, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto nos da? Es 60, ¿cierto? Creo yo. 60 o 30, no sé. 60 grados, listo. 60 grados, que esto es lo mismo que, ¿cómo es que está buena? Raíz de 2 sobre 3. No me acuerdo cómo eran las radianes. No, pitercios. Pitercios. Pitercios, exactamente. Bueno, esto es lo mismo que pitercios. Ahí está. Entonces se supone que en este parámetro, y no solo ahí, porque como estas funciones son cíclicas, los múltiplos de esos también. Pi tercios, o sea, cada pi, ¿cierto? O sea, pi tercios, coma, pi tercios más pi tercios más 2pi. En todos los intervalos, esas dos curvas se van a cruzar. ¿Listo? ¿Se ha entendido cómo se hizo este punto? Vean que es como lo mismo de las intersecciones de ahorita. Vamos a ver si quieren, miramos la gráfica de eso, a ver cómo es. O no miramos la gráfica. No es que me da curiosidad para ver también. Vamos a ver, R seno de teta, R de la seno. Vea, eso es lo que nos da esa curva. ¿Sí o no? Entonces, a ver, si reemplazamos, ¿dónde es que está? Acá. En 60
Si empezamos acá R en pi tercios, bueno, el seno en pi tercios, ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? Raíz de 3 sobre 2. Y en la segunda curva, R en... ¿qué? Seno de 2 teta, o sea, 2 pi tercios. 2 pi tercios. Sería el seno de 2 pi tercios. Y igual raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya que nos da el mismo resultado. ¿Sí o no? Ya está comprobado que ese punto sí no sirve. Sí. ¿Está claro este ejercicio? Para continuar con el punto del numeral B de esta misma foto. ¿Alguna duda? Listo, perfecto. Y vamos entonces para el numeral B. En este caso C1 es igual a R igual 1 menos coseno de teta. Y la curva 2 es R igual a 1 más coseno. 1 más coseno de teta. De nuevo, igualamos. Entonces 1 menos coseno de teta es igual a 1 más coseno de teta. Más coseno de teta. Listo. Entonces, el 1 se va con el 1 y nos queda, entonces, voy a pagar el coseno al otro lado a sumar, nos quedaría entonces 0 igual a 2 coseno de teta, ¿cierto? Pasamos el 2 a dividir, nos sigue quedando el 0 acá, igual a coseno de teta. Y bueno, de nuevo, nuevamente, otra vez, teta es igual a coseno inverso de 0, ¿cierto? ¿Y el coseno cuándo se hace 0? En 90 o 170 exactamente, o sea, en pi medios más pi, etcétera, ¿cierto? Ahí está. Pues ya. Eso sería. Y nos piden que demos los puntos de intersección, o sea, lo mismo que hicimos acá. Vamos a mirar. Entonces, la primera curva R1 evaluado en pi medios, nos da 1, ¿cierto? Porque es 1 menos coseno de teta, pero si hablamos en pi medios, eso nos da 0. Y lo mismo R2 en pi medios sería 1. Ahí está. O sea que en los puntos donde se cruzan serían pi medios, 1 y pues los cíclicos, ¿cierto? Pi medios 1, 3 pi medios 1 y así. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No está claro? Bueno, vamos a ver ahora sí aplicaciones a la física. Pienso yo, no sé. ¿O alguna otra? Hey, Trujillo, Señor, hacete por favor de pronto uno de curvatura máxima. Está en ¿cuál el es de final. curvatura máxima? ¿Ah? ¿Cuál es de curvatura máxima? Sí, hay. ¿Dónde? 35. ¿En qué punto de la curvatura es máxima? Si quiere la que está parametrizada para que sea más fácil, pues más complejita. Ah. Vale, pues vamos a, pues, espere, primero hacemos una de física, así sea. Vale, bien. O a ver, miremos acá también había de física. Aquí a los dos sirven. Y estos de planos curvador y tangentes, si les caerá, no sé. Cuando yo hice el parcial a mí me cayó, pero no sé. A ver. ¿Qué hiciéramos, hombre? ¿Hacemos esto o qué? Eso es, pues, es relativamente fácil. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué nos están pidiendo? Las ecuaciones de movimiento, ¿cierto?
pienso yo, de velocidad y movimiento, claramente. Y nos da la aceleración. Un objeto se desplaza con vector de aceleración A igual a menos 3 coseno de t, menos 3 seno de t y 2. ¿Sí? Acordémonos nosotros que la aceleración es la derivada de la velocidad y que la velocidad es la derivada de... ¿Y la qué? De La la velocidad es la posición, derivada sí. de la posición. Ajá. Voy a ponerlo así como en forma de vector para que sea más fácil de copiar. Me parece a mí más fácil así. 2. Listo. Entonces, si nosotros integramos la aceleración, vamos a encontrar la velocidad, ¿sí o no? ¿Cierto? Integremos entonces eso para encontrar la velocidad. La velocidad de t va a ser entonces integrar todo esto y nos va a quedar como menos 3. La integral de coseno, ¿cuánto da? ¿Seno o menos seno? Seno. Ujú. Seno de t. Y acá sería menos coseno, ¿sí o no? Menos coseno de t y zt. Perdón, es que z. Y 2 por t. Listo. Ahí tenemos la velocidad y la posición, que haría r de t, va a ser la integral de esto. Y esto va a ser entonces menos 3 por la integral de seno, que es menos coseno. Entonces acá va a quedar 3 coseno de t, ¿cierto? Acá va a quedar 3 seno de t. Y la integral de 2t sería t al cuadrado sobre 2, o sea, t al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos dan además de eso las condiciones iniciales. El objeto parte del punto 300 con una velocidad de 3. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber en qué parámetro empezó? O sea, ¿de qué parámetro empezó? Usamos estas condiciones. Empecemos con el de la velocidad de pronto, que es un poquito más fácil. Si el parámetro vale 0, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Esta velocidad, si el parámetro vale 0, vamos a tener 0 en 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces acá nos da 0. Coseno en 0 nos vale 1, o sea que esta sería 3. Y coseno en 0, 0. Listo. Ahí está. Ya que nos dio lo mismo que teníamos acá, ¿cierto? ¿Estamos claros? Y para la última de acá tenemos que R en 0 es igual a 3 por coseno de 0, que es 1, o sea 3. 3 por seno de 0, que es 0. Y t cuadrado, que sería 0, también es 0. Listo. Bien. Nos dio lo mismo. Ahí está. Bueno, pues yo creo que ya tenemos la posición de RT para todo el tiempo de t. Nos faltarían las componentes normal y tangencial de la generación. ¿Cómo es que son esas fórmulas? Pero ¿y qué es lo que necesitamos? La ¿Qué es aceleración lo que necesitamos? tangencial. La componente normal y la tangencial. Sí. Esa es, ya le digo. Esa es, la tangencial es la derivada de RT sobre la magnitud de la derivada de RT, del vector de posición. O sea, A de t es igual. ¿Acá qué sería? La R' de T Ajá. sobre la magnitud de R' de T. Listo. Y el tangencial Ah, esa es la es... normal. ¿Cómo? Esa es la generación normal. Ah, usted me está dando los vectores. Esos son los vectores Mm, tangentes y normal. Ah, sí.
No, no, entonces esos no son los componentes de la aceleración, que son AT y AN. Ya. Espere, acá los tengo también. Quizás. AT es igual a R, la segunda derivada de R por la primera derivada de R Punto. sobre la magnitud. Sí, exacto, punto. Listo, y la Punto, aceleración punto. normal. Esa es esto. Esa es la magnitud de la segunda derivada producto cruz con la primera Listo. sobre la magnitud de la primera. Bueno, Hey, Trujillo, yo tengo otra para la tangencial, sale más fácil, pero no sé si esa pues, se puede hacer. Es la derivada de la magnitud de la primera derivada respecto al tiempo. para la tangencial. Ah, A ver, también, creo, acá también la tengo. ¿cuál es? ¿Cuál La es? derivada de la magnitud de la primera derivada. Ve de la, sí, de R'. A ver, ¿cómo así? O sea, R' La en magnitud. derivada, la derivada respecto al tiempo de la magnitud de R'. Así. Sí, así. Pues a ver, no sé. Ya, esa fue. No, Pues pues no sí, es sé si le verdad, puedo esa hacer. sale más fácil. Esa sale más fácil. Y para la normal. No, mano, tampoco soy Dios, solo tengo ese ya. Ah, bueno. Pues para la normal sí nos toca hacer cálculo. O esto ya lo hacen ustedes, no sé. Para el de curvatura. Pues ya teniendo esto, ya que ya tenemos AT, que esto, bueno, si quieren esto los cambio de notación. Esto es lo mismo que R'', y esto es lo mismo que R', ¿sí? Entonces, para esta acá, lo único que tendríamos que hacer es sacar de la magnitud. Nomás es operar. De acá nomás tendríamos que sacar la magnitud a esto, ¿cierto? Y derivarlo. Pues ya. Bueno, entonces voy a seguir con el de curvatura entonces. Listo. ¿Cuál de todas estas cogemos? La que está parametrizada. Vamos a tener que ponerla a parametrizar, ok. Todo esto. Bueno, entonces ¿cuál vamos a hacer? La que está parametrizada. A verlo rapidito, ok. Voy a pulsar la tableta. Ah, ya. Bueno, entonces tenemos que RT es igual a 4 coseno de t por 3 seno de t. Listo. 3 seno de t. Bueno, ¿cómo es que se encuentra la curvatura? Bueno, hay que tener pendiente que el tangente, el vector tangente es el R' de t sobre su magnitud, ¿cierto? Es unitario. R' de t en magnitud, ¿sí o no? Y que la curvatura, pues tengo no sé, tengo esta fórmula, entonces yo que es como la más común, que sería que K es igual a la magnitud del tangente derivado sobre la magnitud de R' de t, ¿sí o no? O también tengo esta otra que dice R' de t cruz R' de t y sobre la magnitud de R' de t al cubo, ¿sí o no? ¿Cuál nos convendría más usar? De todas formas, el tangente lo tenemos que sacar, ¿sí? Eso es bueno.
Así que fijo. Ah, bueno, que no. Si usamos la segunda, no tendríamos que sacar el tangente. ¿Qué dicen? Y es más, tengo esta otra y yo creo que esta es la que vamos a usar para encontrar la curvatura máxima. Ah, pues. Y la última de esa sería esta. X', Y2' menos X doble prima, Y'. Ya les voy a decir que es X y que es Y. Y esto sobre X' al cuadrado más Y' al cuadrado. Entonces se le va a dar 3 medios. ¿Qué es X' y qué es Y'? Bueno, que es un X y Y más bien. Resulta y pasa que esto de acá es X y esto de acá es Y. ¿Sí o no? Entonces es equivalente a decir esto. X es igual a 4 coseno de t y Y es igual a 3 seno de t. ¿Listo? Es lo mismo tener esto que tener esto. ¿Sí? Es una equivalencia. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ya entonces vamos a usar esta última fórmula para que vean. Y aquí nos sacaríamos la curvatura máxima muy rápido. Entonces, tenemos que tener X', Y', X2' y Y2', ¿sí o no? X' que vendría siendo en este caso, la derivada de coseno es menos seno. El 4 queda constante y entonces menos 4 seno de t. ¿Listo? Para y, la derivada de seno es coseno, entonces acá quedaría 3 coseno de t. Y para esta última, la segunda derivada, menos 4 coseno de t. Y acá, menos 3 seno de t. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Están como muy callados, ya se aburrieron. Listo, entonces bueno, acá simplemente voy a reemplazarlo, ¿cierto? Listo. X', tenemos que es menos 4, perdón, menos 4 seno, menos 4 seno de t, ¿cierto? Y esto es multiplicado por la segunda derivada de y, que sería menos 3 seno de t. ¿Listo? Y esto menos x doble prima de t, sería menos 4 coseno de t, por la primera derivada de y, que sería 3 coseno de t. Entonces, esto da magnitud. Hay que tener en cuenta eso da magnitud. Y acá abajo sería la raíz x' menos 4 seno de t al cuadrado más y', que y' es 3 coseno de t, 3 coseno de t al cuadrado. Y todo esto elevado a 3 medios. ¿Listo? Ya acá no tendríamos que operar nomás. Entonces, a ver, la curvatura va a ser igual. Entonces, menos 4 seno por menos 3 seno serían 12 seno cuadrado de t, ¿sí o no? 12 seno cuadrado de t. Y esto menos por menos más, 4 por 3, 12, o sea, 12 coseno cuadrado de t, ¿sí o no? ¿Sí? Vea que acá tenemos que este coseno y el seno, bueno, sacando factor común 12,
quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado y eso es 1, ¿cierto? Por la identidad. Y la magnitud de 12, pues el mismo 12, ¿cierto? Y eso nos va a quedar por, entonces, menos 4 seno de t al cuadrado sería 64 seno cuadrado de t, ¿cierto? 64 seno cuadrado de t y más 3 al cuadrado es 9, es que 64. Bien, pues la bobada. Sería 16, ¿cierto? 16 seno cuadrado de t. Y 3 al cuadrado es 9, sería coseno cuadrado de t. Listo. Y todo esto va a ir elevado a la 3 medios. Bien. Bueno, entonces al final, ¿cómo nos va a quedar la curvatura? La magnitud de 12 sigue siendo 12 porque, bueno, es un número real y en este caso es positivo, ¿sí o no? Entonces, digamos que ya acá nos hubiera quedado un menos 12, la magnitud de menos 12 es 12, ¿sí o no? Es un valor absoluto. Es un valor absoluto. Es por eso, ¿cierto? Ahí no tocaría acá raíces ni nada, es porque es un número real, es un escalar. La magnitud del escalar es el mismo escalar, pero positivo, y es negativo en ese caso, que no es el caso, pues, pero bueno. Esto acá nos quedaría 12, ya por lo que dijimos, sobre 16 seno cuadrado de t, seno cuadrado de t, más 9 coseno cuadrado de t. Todo esto a la 3 medios. Ok, bueno, ¿qué podemos decir de acá? ¿Cuándo va a ser la curvatura máxima? ¿De qué depende la curvatura más bien? En este ejercicio, ¿de quién depende la curvatura? Ok, la curvatura depende de t, pero exactamente, ¿el numerador o el denominador? El denominador. Ajá. La curva de la curvatura depende del denominador. ¿Y cuándo se va a hacer esa curvatura máxima? Cuando el denominador, ¿qué? ¿Sea muy grande o muy pequeño? Pequeño, ¿no? Ajá. Cuando sea muy pequeño. Vamos a hacer una última simplificación en el denominador para que nos quede un poquito más fácil ver en qué puntos se produce esa curvatura máxima. Eso es lo que nos preguntan, los puntos no. Sí, ¿en qué punto? Bueno, este seno cuadrado lo podemos pasar por la identidad a 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacer eso. Entonces, bueno, acá arriba nos queda el 12 igual y acá abajo vamos a hacer el cambio. Entonces, 16 que va a multiplicar a 1 menos coseno cuadrado. Menos coseno cuadrado de t más 9 coseno cuadrado de t. ¿Sí? Y todo esto le va a la 3 medios, pues. Listo. Bueno, aplicamos distributiva, entonces la curvatura nos va a quedar 12 sobre 16 menos 16 coseno cuadrado de t. Todo esto más 9 coseno cuadrado de t. A la 3 medios. Y estos dos se pueden sumar, ¿cierto? En este caso puedes restar 9 menos 6. 16 menos 9. 12 es igual, bueno, 12 sobre 16. Y menos 16 más 9, eso serían menos 7, ¿cierto? Menos 7 coseno cuadrado de t, ¿cierto? Obviamente a la 3 medios. Listo. Claro lo que hicimos acá. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, ya entonces nomás nos tocaría buscar cuándo es que esto se hace mínimo. ¿Cierto? ¿Cuándo eso se hace mínimo?
Entonces tendríamos que entrar a mirar acá. 16 menos t coseno cuadrado de t, ¿cierto? ¿Cuándo esto se hace mínimo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo eso se hace mínimo? Cuando se acerca a cero, ¿no? Ujú, cuando se acerca a cero, exactamente. Pero bueno, acá tenemos un valor constante. Esto, la verdad, pues nos afecta poco. Pues acá no tenemos como reemplazar parámetros ni nada. Tenemos que entonces a buscar acá, ¿cierto? Que es donde está el t. Aquí, ¿cierto? ¿Cuándo el coseno se hace máximo? Acá nos toca mirar cuándo ese se hace máximo, porque si el coseno es máximo, nos va a quedar un número más grande acá, ¿cierto? Para restar al 16. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ujú, bueno, entonces a ver. ¿Cuándo el coseno de t es máximo? Coseno, ¿cuándo es máximo? En cero, en pi, en 2pi, ¿sí o no? Toma valor de 1. Ah, pero mentira. Hay que tener cuidado. Porque vean, si tomamos el valor de 0, ¿cierto? Ah, pero mentiras que no, si no sirve porque como esto está al cuadrado, siempre van a dejar valores positivos. ¿Sí? ¿Sí o no estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Si el coseno es máximo, lo que hay acá lo que hay aquí abajo en el denominador es mínimo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, esto pongámoslo así, coseno de t al cuadrado, ¿cierto? Esto es máximo, ¿en qué valores? Coseno de t sería máximo únicamente en pi, en 3pi, ¿cierto? En los valores impares de pi, ¿cierto? Que eso vale 1. Ah, no, perdón, en los valores pares. En los valores pares que toma valores positivos. 0, 2pi, 4pi, etcétera, ¿cierto? Pero como esto está al cuadrado, entonces también podríamos tomar los valores negativos. Acuerden que cuando coseno se evalúa en pi, da -1, ¿sí o no? Coseno en pi es -1, ¿cierto? Pero como está al cuadrado, ya queda un número positivo. Y por este menos de acá, quedaría -7. Entonces 16 menos 7. Y esto es igual a 13, ¿cierto? Es que 13. A, ¿cuánto es eso? A 8, a 9. ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender con lo que dije o no? Lo dije muy enredado. ¿En qué valores el coseno se hace 1 o -1? ¿En 0, pi, 2pi? ¿Sí o no? Ok. Estamos de Sí, sir. acuerdo que el valor máximo, si fuera únicamente coseno, si fuera coseno así de t, sin elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Sin elevarlo al cuadrado, simplemente serían en 0, 2pi, 4pi, 6pi, en los valores pares de pi, ¿cierto? Porque nos da 1 positivo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ahora, como esto está al cuadrado, resulta que esto está al cuadrado, también podemos tomar los valores impares de pi, o sea, 0, pi, ¿cierto? Que en este caso nos daría -1, 2pi, 3pi, que acá también nos daría -1, pero con el cuadrado ese -1 se vuelve un número positivo, o sea que nos da 1, y nos sirve como máximo. ¿Sí me hago entender? Listo, ahora sí. Entonces ya, ahí tendríamos ya como los máximos en todos estos valores de 0, pi, 2pi. Entonces los valores nos dan los máximos. ¿Qué nos haría falta por último averiguar? A ver, ¿en qué punto la curvatura muestra una curvatura máxima? ¿Qué use en la curvatura cuando x tiende a infinito? Buena pregunta. Bueno, vamos a ver primero lo del punto. Entonces, si t es igual a pi o a 0, pongámoslo igual a 0 más bien. Si t es igual a 0, tenemos que volver entonces a la primera ecuación, ¿cierto? Para saber en qué puntos es que se vuelve la curvatura máxima. Pues a ver, tengamos acá presente que RT
es igual a 4 coseno de t y a 3 seno de t, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, eso es. Bueno, si evaluamos t en esta función, nos daría el punto, ¿cierto? R en 0 nos da coseno de 0, 1, o sea, 4, y pues seno de 0 es 0. Listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Esto sería un punto de los varios que hay en los que la curvatura es máxima, ¿cierto? Cojamos a pi, por ejemplo. Si t es igual a pi, vamos a tener que r de pi es igual a 4 por coseno de t. En este caso pi sería menos 1, ¿sí o no? En este caso ahora sí es menos 1 porque el coseno está sin elevarse al cuadrado, o sea, menos 4. Y el seno igual va a seguir siendo 0, ¿cierto? Y ya se empiezan a repetir en 2pi, también va a dar 4 y 0, en 3pi también va a dar menos 4 y 0. O sea, en estos dos puntos es donde la curvatura se hace máxima. Bueno, listo, entonces está entendido este ejercicio, lo de curvatura máxima. Así debería abordarse un ejercicio de estos de curvatura máxima. En este caso estuvimos de buenas porque acá arriba daba un número constante, ¿cierto? En caso de que nos diera una expresión que también dependiera del parámetro, tendríamos que buscar cuándo da mínimo en el numerador y, perdón, máximo en el numerador y mínimo en el denominador, ¿sí o no? En caso de que fuera una función que dependiera de t en el numerador. Listo, muchachos, entonces nada, gracias por asistir y por quedarse hasta el final.